Si te niegas a renunciar a la propiedad de esta casa, esto va directo al divorcio. El ultimátum repentino de mi esposo me dejó en shock. Esta casa guarda recuerdos preciados con mis padres, y estoy firme en mi decisión de conservarla. Sin embargo, mi esposo, como si jugara con mis emociones, comenzó a hacer amenazas. Perdida y confundida, recurrí a mi padre en busca de orientación. Me llamo Ashley y tengo 20 y tantos años. Soy ama de casa a tiempo completo y sostengo nuestro hogar. Han pasado casi 2 años desde que me casé con Gary. Al principio, él trabajaba sin descanso para mantenernos, ya que dejé mi empleo cuando nos casamos. Sin embargo, después del fallecimiento del padre de Gary, su madre decidió mudarse con nosotros, alterando por completo nuestra rutina. Para mi sorpresa, Gary me informó de su decisión con apenas un día de anticipación. Ah, por cierto, mamá vendrá a vivir con nosotros mañana, me dijo al llegar a casa. Esa decisión unilateral me inquietó. Parecía que mi esposo ya había tomado la decisión sobre nuestro hogar sin siquiera consultarme. Al día siguiente, mi suegra llegó con una montaña de equipaje y una expresión de disgusto evidente. Hace tiempo que no nos vemos. Mamá, pasa, por favor, la saludé con amabilidad. Pero su respuesta insinuaba su descontento. Esperaba que hubiera ido a recogerla a la estación. Las tensiones comenzaron a aumentar conforme ella imponía su autoridad en nuestra casa. Al día siguiente, sus críticas se intensificaron, especialmente cuando mi esposo no estaba. Ashley, ¿por qué pierdes el tiempo lavando los trastes? La ropa debe ser la prioridad en la mañana, me regañó. A pesar de mis intentos por explicarle mi rutina, ella desestimó mi perspectiva y se aferró a sus propias prioridades. Me di cuenta de que mi suegra desaprobaba la forma en que manejaba el hogar, aunque intentaba complacerla. La presión de lidiar con sus constantes críticas pesaba sobre mí, sobre todo cuando estábamos solas. Un día, ideé un plan para escapar de la convivencia con mi suegra. Sugerí a mi esposo que nos mudáramos a la casa que mi padre me había regalado. Mis padres se habían mudado recientemente al campo tras la jubilación temprana de mi padre y me dejaron la casa. Afortunadamente, no estaba lejos de nuestro departamento actual. Con la convivencia con mi suegra volviéndose insoportable, sentí que era el momento de cambiar. No perdí tiempo y le propuse la idea a Gary. Gary, ¿podemos hablar un momento? He estado pensando en que podríamos mudarnos a la casa que mi papá nos dio, dije. Gary pareció sorprendido, pero receptivo. ¿Por qué el interés repentino?, preguntó. Le expliqué el estrés de vivir con su madre y, para mi sorpresa, accedió sin mucha resistencia. Hablamos con su mamá y, en una semana, ya estábamos en proceso de mudanza. Para mi alivio, mi suegra no protestó demasiado e incluso nos despidió con una sonrisa. Una vez instalados en nuestra nueva casa, sentí un gran alivio. Ya no habría comentarios hirientes de mi suegra. Por fin podría vivir en paz, como antes, aunque esperaba algo de oposición. Me alegré de haber tomado la iniciativa y haber hablado con Gary. Pero los problemas no terminaron ahí. Ahora, el problema era que mi esposo llegaba cada vez más tarde, aunque un poco de tiempo extra en el trabajo o alguna reunión social eran comprensibles. La verdadera razón de sus ausencias era que pasaba demasiado tiempo con su madre. Decía que se preocupaba por ella, pero lo hacía con demasiada frecuencia. A veces, incluso pasaba días enteros allá sin avisarme, dejándome sintiéndome sola y abandonada. Mi rutina diaria se está desmoronando. Esto no puede seguir así. Un día, decidí hablar del tema con mi esposo. Gary, ¿no crees que últimamente te ausentas demasiado?, le pregunté. Pero la mayoría del tiempo estoy en casa de mi mamá, respondió con indiferencia. No se trata solo de eso. Al menos dime con anticipación, preparo la cena y luego se desperdicia, expliqué, frustrada. Solo cómetela al día siguiente. Eres ama de casa, siempre estás aquí, contestó con desprecio. Ser ama de casa no significa que no necesite estar informada, le repliqué. Gary no parecía convencido. ¿A poco no es cierto que una ama de casa solo se la pasa descansando en casa? Frustrada por su falta de comprensión, insistí. Además, me preocupa más dejar sola a mamá. Erika volverá pronto, y tengo que hablar con ella sobre eso. La respuesta de Gary me dejó helada. ¿Erika va a volver? Pero, ¿qué tienes que hablar con tu mamá?, pregunté. Pues claro que hay que hablar. Erika se mudará aquí, así que hay que arreglarlo, dijo con naturalidad. ¿Cómo? ¿Eso qué? Erika solía vivir en una casa grande en el extranjero y quería algo similar aquí. Gary continuó. Originalmente vivíamos en ese departamento, pero ahora mamá se quedó ahí. Además, ese departamento es más chico, ¿no? Esta es la única casa espaciosa que tenemos.
No puedes decidir eso tú solo. Yo no planeaba vivir con Erika, protesté. Oh, no vamos a vivir juntos. Nosotros regresaremos a casa de mamá, y Erika se quedará con esta casa, aclaró. ¿Qué estás diciendo? Te lo dije, vamos a regresar a casa de mamá. Erika puede vivir libremente aquí. La falta de sentido común de Gary me dejó atónita. Seguí insistiendo en que no tenía intención de vivir con Erika, lo cual molestó a mi esposo. Ya basta, me gritó, puedes vivir aquí gracias a mí, así que cállate y haz lo que te digo. No digas tonterías. Esta es la casa que heredé, ¿por qué se la darías a Erika? ¿No crees que es un desperdicio que vivas en una casa tan grande? Erika ha vivido en el extranjero mucho tiempo y le prometí una casa espaciosa. Es demasiado tarde para echarse para atrás. Ya no me importa nada, lo odio todo, lo único que haces es quejarte. Es suficiente, cálmate un poco, me voy a casa de mi mamá por un tiempo. Con eso, cerró la puerta de golpe y se fue. Sola en la habitación, las lágrimas comenzaron a brotar. ¿Por qué siempre toma decisiones sin consultarme? Esta es la casa que heredé y ahora se la quiere dar a su hermana. Esto no es una broma. En medio de mi angustia, recibía mensajes diarios de mi esposo preguntándome si me arrepentía o diciéndome que volviera pronto. Cada vez, le dejaba claro que no cedería. Hasta que un día, mi esposo, harto de mi resistencia, me llamó furioso. Oye, Ashley, ¿cuándo demonios vas a venir? Por última vez, no voy a ir, y no tengo intención de ceder esta casa a Erika. Basta ya, ya se lo dije a Erika. Viene esta semana, deja de quejarte. No decidas todo tú solo. Heredé esta casa de mi papá, ahora es mía. ¿Por qué tendría que cederla para tu familia? ¿Con quién crees que estás hablando? Mamá está molesta. No arruines más nuestro estado de ánimo, agregó él. Estás ignorando mis sentimientos, repliqué. Mi esposo parecía bastante frustrado y suspiró fuertemente por el teléfono. Inmediatamente después, dijo algo increíble. Si no haces lo que te digo, es divorcio. Sal de ahí mañana y transfiere la casa a Erika. En ese momento, el amor que sentía por mi esposo comenzó a enfriarse rápidamente. Su actitud despreciable, amenazarme con el divorcio, me enfureció hasta el fondo del alma. No podía perdonarlo. En lugar de considerar mis sentimientos o siquiera hablar las cosas, recurrió a ultimátums. No permitiría que hicieran lo que les diera la gana. A pesar de su enojo, mi esposo siguió hablándome con aires de superioridad. ¿Entendiste? Si no te vas mañana, es divorcio. ¿Quedó claro? En serio, no tienes otra opción. Una ama de casa como tú la pasará mal si algo llega a suceder, ¿verdad? No, si entendí, respondí. Bien, eso es todo lo que necesitas saber. Ahora apúrate y vente para acá. Mamá está emocionada por enseñarte modales. Después de lanzar esa amenaza, mi esposo colgó la llamada de forma unilateral. Después de explicarle la situación a mi papá, aceptó ayudarme con un plan que tenía en mente. Al día siguiente, mi esposo, confiado, me llamó de nuevo. Oye, ¿ya hiciste las maletas?, preguntó. Sí, por supuesto, respondí con calma. Más importante, ¿cuándo regresa Erika? Mañana, contestó. ¿Por qué tanto interés en Erika? A mi pregunta, mi esposo reveló rápidamente sus verdaderas intenciones. La verdad, está ganando bastante dinero con inversiones y acciones. Ya veo, así que quieres acercarte a ella y ver si consigues algo de apoyo financiero. ¿Suena a algo que harías?, le dije. Di lo que quieras. De todos modos, tienes que irte hoy, o nos causarás problemas, insistió. No te preocupes, ya me mudé, solté. Mis palabras parecieron sorprender genuinamente a mi esposo. Pensando que había obedecido sus órdenes, continuó con su arrogancia. Oh, entonces al final no quieres el divorcio, tiene sentido. Sería difícil para ti sin ingresos, ¿no? Así es, aunque aún estamos casados oficialmente y respondí tu llamada. Eso está por terminar, repliqué con serenidad. ¿De qué hablas? Como te dije, ¿no eras tú quien iba a dejar esa casa? ¿Te estás mudando aquí ahora mismo?, demandó saber. No hay manera de que haga eso. No voy a volver a una casa con un esposo irracional y una suegra abusiva, afirmé. ¿De qué estás hablando? Quedamos en que tú te irías de esa casa, protestó. Sí, así es, y ya lo hice, te lo dije, ya me mudé. No juegues conmigo, gritó. Si es así, ¿dónde estás ahora? Su tono se volvió más agudo, una señal de que estaba perdiendo la compostura. Estoy en casa de mis papás, revelé. ¿Te mudaste al campo donde viven tus papás? Sí, me mudé al campo con ellos.
así que no voy a regresar contigo. En ese momento, su tono mostró un poco de alivio. Bueno, eso no importa, si la casa será para Erika. $500,000. ¿Qué? Puse a la venta la casa que me dio mi papá, así que, si de verdad quieres dársela a Erika, cómprala por $500,000, declaré. ¿Estás bromeando? La incredulidad de mi esposo era evidente. No estoy bromeando. Como la casa aún estaba a nombre de mi papá, le pedí que la pusiera en venta. De hecho, la cooperación que le pedí fue precisamente para eso. Mi papá siempre me dijo, cuando llegue el momento en que quieras vivir como te plazca o si alguna vez tienes problemas, dime. El valor de tasación fue de $500,000, así que decidimos venderla de inmediato, expliqué. Mi esposo se quedó sin palabras y comenzó a maldecir. ¿Qué demonios hiciste? No te lo perdonaré. No necesito tu perdón. De todos modos, pronto nos divorciaremos. ¿Sabes en qué posición estás? Es mejor enfrentar dificultades sola que estar contigo toda la vida, rebatí. De cualquier manera, Erika regresa pronto, te lo digo. Cuento con el dinero de Erika, insistió. Si realmente quieres resolverlo con Erika, cómprale la casa por $500,000, si puedes. Eso no es algo que ella pueda hacer. Pero según tú, Erika gana dinero con inversiones, ¿no? Si tanto quieres dársela, cómprala por $500,000. ¿Cuánto podría ofrecer Erika? Intentó desviar la conversación. Siguió poniendo excusas sin una sola disculpa. Viéndolo como una pérdida de tiempo, lo enfrenté de lleno. No tengo tiempo para soportar tonterías. ¿De verdad creíste que amenazarme con el divorcio me haría ceder la casa fácilmente? Que sea ama de casa no significa que vaya a obedecerte en todo. Espera, cálmate, balbuceó, tratando de recuperar el control. El que está entrando en pánico aquí eres tú, ¿verdad? Le respondí con frialdad. Ya no dejaré que tú ni tu familia me controlen. Ya no formaré parte de esta familia. No te atrevas a meterte en mi vida otra vez. Vete al infierno con tu adorada mamá. Grité lo suficientemente fuerte como para que los vecinos me oyeran antes de colgar. Por supuesto, inmediatamente bloqueé su número y corté toda comunicación con él. Después, consulté a un amigo abogado para iniciar el proceso de divorcio. Tomó algo de tiempo, pero logré finalizarlo. Debido a las faltas de mi esposo, él sigue viviendo en ese departamento con su madre. En cuanto a Erika, al final no pudieron conseguir una casa grande y, enfurecida por la situación, regresó al extranjero hecha una furia. El intento de mi exmarido por obtener apoyo financiero de Erika, quien supuestamente ganaba dinero con inversiones, fracasó por completo. Ahora, lucha para llegar a fin de mes, pagando tanto la pensión alimenticia como los gastos de su madre. Mientras siga viviendo con esa suegra egoísta, su vida no mejorará en el futuro. Por otro lado, yo estoy disfrutando de días tranquilos con mis papás en el campo, donde me mudé recientemente, gracias a la recomendación de un vecino. Conseguí un trabajo como asistente administrativa en un pequeño huerto frutal. Ahora gano lo suficiente para vivir cómodamente. Planeo quedarme aquí un tiempo y seguir junto a mis papás para agradecerles todo lo que han hecho por mí. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. No se lo pierdan.